¿qué fue lo que hizo el Parlamento italiano? Que en base al reglamento de la Cámara, a un artículo del reglamento, tomó la decisión de contar los votos. En este caso, el conteo de votos, que es lo que ustedes buscarían que sucediera en el marco del tribunal, hay una ley, hay una salida, hay una cláusula que hable de este punto. Sí, mira, aquí se ha introducido, y nada más termino con lo de Costa Rica, igual, okay. Ahí la diferencia es de 0.7, también se decide que se cuenten los votos por la visión y generosidad de sus candidatos. Entonces, Óscar Arias, que se siente inseguro, porque el margen es muy pequeño, le pide al otro candidato que se cuenten los votos, entonces el ganador es el que propone, y el otro desde luego dice que sí, y entonces esto le facilita las cosas al tribunal, se cuentan los votos, y con una madurez política enorme, ambos, antes de que se termine el conteo, deciden, para yo no exacerbar a sus respectivos bandos, ya parar el conteo, y el que iba perdiendo lo reconoce, y entonces ya Óscar Arias queda como presidente de Costa Rica. Bueno, aquí mucha gente vinculada al gobierno, al PAN, etcétera, han dicho que es ilegal y que no se pueden contar los votos porque eso anularía la elección, y se han inventado todo tipo de teorías porque ni siquiera han leído las leyes, y dicen que para que se anule una elección se necesita 20% de casillas con problemas. Es decir, todo el mundo está opinando. Pero la verdad, y yo no soy ni siquiera abogado, pero sí me tomo la molestia de leer las cosas y de consultar a las gentes que tienen realmente prestigio y competencia y a las que se les tiene confianza. Y entonces el tribunal es la máxima instancia. El tribunal es hoy el equivalente a la Suprema Corte de Justicia, como fue la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos en la elección de Gore y de Florida y eso. Y de Bush. Así es hoy el tribunal. Y la Constitución le da facultades amplísimas. Ellos tienen posibilidad, como ya lo han hecho, de hacer interpretaciones de la ley. Entonces ellos tienen todo el margen, siempre y cuando nosotros le demos el espacio. Ahora, darles el espacio no quiere decir que el PAN no trate de defender su caso, están en todo su derecho. No quiere decir que nosotros no tengamos el derecho de manifestarnos, es un derecho constitucional. Sí quiere decir que tenemos la obligación de conducir esa protesta en forma pacífica y hacer todo lo que está en nuestras manos para que así sea, aunque haya provocadores, denunciarlos. Y en el caso del PAN quiere decir que también su caso se debería llevar por vías legales y no por cuestiones abajo de la mesa que resultan muy complicadas y ya muy peligrosas. Ahora, cuando estás hablando de madurez política y además pones este tipo de ejemplos que son muy claros, también está la cuestión, por ejemplo, que decimos, bueno, todo está en manos del tribunal, ¿no? El tribunal tendrá que decir, esto nos queda muy claro a todos, ¿no? Al PAN, a ustedes, a nosotros, ahí está el tribunal. Pero también de alguna manera, como que se condicionara la cuestión de si los magistrados ven claramente, por ejemplo, estos puntos que fuiste apuntando o acotando, entonces los magistrados estarán actuando bien porque están tomando en cuenta y están aplicando criterio y están interpretando las cosas porque así son de claras. De otra manera, si no lo vieran, entonces los magistrados estarían mal. O sea, ni siquiera yo te podría ahorita preguntar, oye, si los magistrados, si el Tribunal Electoral dice que ganó Felipe, ¿ustedes lo van a aceptar? Sí. Porque tú me dirías, depende si tomaron en cuenta estas cuestiones que son precedente en otros casos, ¿no? Yo creo que nadie debe amenazar al tribunal, decir, o haces mi voluntad o no voy a aceptar. No amenazarlo. Pues. Pero ellos también tienen que tener presente cuál es la razón de la existencia del tribunal. O sea, el tribunal es para, en el fondo, resolver un conflicto. Si un tribunal no logra resolver un conflicto, entonces el conflicto se va a las calles. La gran ventaja que tuvo el avance del IFE y del tribunal con la reforma del 94 y la reforma del 96 es que todo lo que se resolvía en las calles, con las protestas, se metió a la vía institucional. Ahora estamos ante el peligro de regresar a las calles, nada más que con una magnitud de intensidad mucho mayor que en los años 80 y 90. Pero desde luego, si tú dijeras, en el momento que el tribunal falle, en el momento que dijera, bueno, ganó el señor Calderón, entonces, si estuviéramos ubicados verdaderamente en esa vía, sí, pues entonces el líder
López Obrador tenía que voltear a sus huestes y decir, el tribunal dijo que perdimos. Por eso decía yo que y ya bailó Berta, ¿no? Por eso yo decía que es muy difícil para todos, pero todos vamos a tener que tener la estatura para asumir la realidad como la tenemos. ¿Cuáles son las opciones en pocas palabras? Porque podemos aquí inventar 20 escenarios, ¿no? En pocas palabras, ¿cuáles son las opciones que tiene el tribunal? Una opción es decir, se vuelven a contar los votos. La otra opción es decir, se anula esta elección. Y otra opción es decir, Calderón ganó y por lo tanto es el presidente electo del país. Esos serían los 3 escenarios. Son las 3 posibilidades. Las pueden matizar, les pueden... Cualquier cosa que sea vista como engaño en relación a estas 3 posibilidades, que digan, vamos a revisar unas casillas, pero resulta que bajó la diferencia, pero no cambió, lo único que va a hacer es provocar más irritación en la sociedad. O sea que en el fondo nomás hay estas 3 posibilidades. Bueno, ¿me las repites, por favor? O sea, la primera es que el tribunal diga, para darle total certidumbre a esta elección, ordeno que se cuenten los votos, ¿no? Bajo estas premisas y además diciéndoles a las partes que no aceptaré ningún otro recurso adicional y que esta es mi decisión final. Y el que gane en el conteo, ese va a ser declarado presidente electo. Ese es uno. Ese es uno. O sea, pero no solo esa, sino que además, nosotros aceptaríamos los términos que nos imponga el tribunal. Nos dice, ustedes ya no van a meter ningún recurso, todo lo demás que metieron respecto a cuestionamientos generales de la elección lo retiran. Dijimos que queríamos el conteo de votos, tenemos que ser consistentes con nuestra petición. La otra posibilidad es que el tribunal diga, esto está tan enredado y además está tan polarizada la sociedad que lo que tengo que hacer es bajarle la temperatura, posponer el problema, por lo tanto me voy a la anulación de la elección, con lo cual tendría que elegirse por parte del Congreso, tanto senadores como diputados, un presidente electo para empezar... un interino. Un presidente interino a partir del 1 de diciembre, y entonces este presidente interino tendría que convocar elecciones en 14 o 18 meses. Esa es otra posibilidad. Eso hicieron en Tabasco, eso hicieron en Colima, en Ciudad Juárez. Bueno, la otra posibilidad es que diga, no, yo ya revisé todo esto y Felipe Calderón es presidente electo. Ahí, ya es una decisión final. Bueno, las 3 decisiones son posibles y las 3 van a tener consecuencias muy grandes. Bueno, pero si a estas decisiones que puede tomar el tribunal nosotros le facilitamos un poco el camino desde antes, yo creo que ayudará mucho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Felipe Calderón, que está ante el riesgo, uno, que le digan que es presidente y que el problema social de las calles se le prolongue meses y años? Y además un cuestionamiento a su legitimidad tampoco para él es una salida fácil. O que digan, se anula la elección, por lo tanto, pues él ya ahorita no va a ser presidente, ¿no? Y entonces, frente a esos escenarios, dice, pues a lo mejor a mí también me conviene que se cuenten los votos, porque es preferible que yo gane ya con la aceptación del otro lado y que gane sin ninguna duda, porque solo así voy a poder gobernar con un margen tan pequeño como el que gané. Si es que gané, sospechamos que no, pero bueno, él puede estar convencido de que sí, pues entonces a lo mejor él dice, acepto. Si el otro lado está pidiendo lo mismo, pues obviamente para el tribunal le facilitamos todo y en ese momento la decisión se puede tomar. Y entonces van a decir, no, es que no se puede contar porque es muy complicado. Ya estoy platicando con el presidente de uno de los distritos electorales y hasta me dijo cómo organizaría el trabajo si le dieran esa instrucción. Dice, mira, lo podemos resolver en 4 días. Hacemos 7 grupos de trabajo porque se contarían los 7 distritos, seguramente, y todos quisiéramos que hubiera presencia de los medios, pero desde luego control por parte del propio tribunal, necesitamos una garantía y ellos también tendrán que estar seguros de lo que ahí se hace, presencia de los partidos, o sea, todos nos ponemos de acuerdo en el método, pero además ellos lo determinan. Y entonces, en 7 grupos, que además no deberían trabajar más de 8 horas, porque si no se van a cansar, se van a enojar, el ambiente se va a tensar, en 3 o 4 días terminan el conteo, y en 4 días, y máximo, pon tú que alguien se retrase y que discuta y que sabe que en una semana tenemos resuelto el problema del país y le evitamos al país una crisis política. En uno o dos de esos 3 escenarios. En uno de esos escenarios. Bueno, eso ya, ¿no? Si ese es el caso, ya. Ahora, segundo caso. Y bueno, también déjame decirte que alguno de esos hilos, los hilos de las calles y de las movilizaciones, pues también en gran parte depende de toda esta cúpula
que son ustedes. O sea, de alguna manera como que también el mensaje es decir, pues pónganse listos los magistrados, o sea, no queremos influenciar, no queremos meter la mano,